Tu libro revela los nombres y apellidos de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, de la ahora expresidente de México, Felipe Calderón, del PAN, la población civil. ¿Por qué son importantes los nombres de las víctimas? Claro, porque si no hablamos con un nombre y un apellido y contamos su historia, ¿no? Pues parece que esas personas son números. Pero esas personas son como tú y como yo, o como las personas que nos están escuchando, tienen sueños quebrados. Y yo siempre pienso, ¿no?, que las autoridades en México, cuando una persona es asesinada, dice siempre, bueno, pero es que estaba con el narco, ¿no? Ya te marcan, como si un narcotraficante pobre no tendría derecho a la justicia, porque además solamente matan a los pobres. Los grandes narcotraficantes, como sabes, son políticos corruptos, empresarios corruptos que lavan el dinero, y ellos son intocables. Y además no viven en Ciudad Juárez, viven en Nueva York, viven en Miami, viven en la Ciudad de México. Y para mí es súper importante, ¿no?, saber la historia de esa persona y saber qué pasó para que esta persona hoy esté muerta, ¿no? Y la mayoría de las historias son súper tristes porque bueno, son personas que no tienen ni para pagar un funeral que cuesta menos de $200 en Ciudad Juárez, que si están con el narco, que muchas veces no están, son consumidores, pobres consumidores de droga, en una ciudad donde no hay secundarias. En Ciudad Juárez, en la mayoría de las colonias, de los barrios pobres, que es el 75% de la ciudad, no hay secundarias, es decir, que los niños a los 12, 13 años de edad se quedan sin posibilidades de lograr algún sueño. En una ciudad donde además no hay transporte público, es mínimo el transporte público y es para ir a trabajar a las fábricas maquiladoras. Por eso te decía que toda esa estructura ya tiene una raíz, ¿no? Y es esa raíz de pensar que el ser humano solamente es agente de producción, ¿no?, que lo ve el capitalismo feroz, ¿no? Que ve el ser humano como agente de producción, y no piensan los empresarios ni los políticos que ese ser humano, ese trabajador, es un ser humano que no solamente necesita un salario digno y no necesita un salario de menos de $50 a la quincena, que con eso no puedes vivir en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, menos en la renta, es más cara que El Paso, Texas, ¿no? No solamente eso, necesita también escuelas para sus hijos, necesita seguridad, necesita transporte público, cosas mínimas. Y si esto no lo ofrecemos a esos trabajadores o a las personas que están trabajando en las casas de las personas más ricas de Ciudad Juárez, pues serán sus hijos los que te secuestran, serán sus hijos los que te maten, ¿no? Guerra contra el narcotráfico es un esfuerzo económico inmenso. ¿Cómo ha afectado esto al país? ¿Es que acaso el narcotráfico forma parte de la economía del país? Claro, completamente. Es decir, el narcotráfico forma parte puedo decir que en algunos estados de México vivimos un narcoestado, ¿no?, que no se sabe muy bien, ¿no? Y además las fuerzas de seguridad se han convertido en las fuerzas de inseguridad, ¿no?, cuando muchos de ellos trabajan para un cártel de las drogas. El peor cártel, por ejemplo, en México, los Zetas, está formado por antiguos exmilitares formados por Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya la guerra contra el narco, y una manera de apoyar no solamente es dando recursos económicos y material, sino entrenando el ejército más poderoso del mundo, entrenando al ejército mexicano, sin obviando que la corrupción en México es muchísimo y que se están entrenando a un futuro asesino, ¿no? Y es lo que está pasando. El cártel de los Zetas es ahora mismo uno de los más poderosos y sangrientos de México, y está formado por exmilitares. La estructura es, las personas tienen a veces más miedo a la persona que trabaja en las fuerzas de seguridad que al propio narcotraficante. Pero está todos los acuerdos, es decir, es imposible que exista narcotráfico en ningún país sin el apoyo de la política, y en México es muchísimo, ¿no? El nivel de corrupción es altísimo.